¿Sí? Sí, dame un segundito que se me tildó, así no te genero eco cuando haces la presentación. Bueno. Bueno, cualquier cosita me desconecto. Me desconecto, sí. Bueno, gracias. Bueno, a nosotros nos toca exponer acerca de las instalaciones eléctricas eh, mediante energías alternativas. Entonces, bueno, lo primero que estuvimos buscando es qué se llama generación distribuida de fuentes renovables. Es la energía eléctrica que está generada mediante las fuentes renovables en el mismo punto de consumo por parte de los usuarios. En el sistema de distribución eléctrica que tenemos nosotros actualmente, tenemos muchas centrales de generación que pueden ser tanto renovables como no renovables, ¿sí? De fuentes fósiles o fotovoltaicas o eólicas, o también en nuestro país hay muchas hidroeléctricas, pero están centralizadas en un lugar y se incorporan a la red de transporte. Esa incorporación a la red de transporte genera las pérdidas lógicas por las distancias que hay que transformar, las distancias que hay que transportarla, y también en la transformación, porque se transportan en alta tensión, se le distribuyen a los grandes usuarios, y luego a la red de distribución de media tensión, y luego a los hogares. En esta generación eléctrica en el punto de consumo, además de un ahorro energético, se genera también evitar esas pérdidas por el transporte, ya que los usuarios lo estarían generando en su propio domicilio. Entonces, acá es como un resumen que lo pueden encontrar en la página de Camesa, que nos muestra cuáles son las generaciones actuales que tenemos en nuestro país. Y un dato muy interesante que es de la energía total renovable que se está generando comparada con la demanda que tenemos energética en nuestro país. Y esto es un día a día, esto lo saqué ayer, y estábamos cubriendo un 9,29% de la energía requerida con medios renovables. Bueno, y acá te pone que el récord fue en septiembre del 22,6. Es una página que la verdad que está muy interesante. Toda esta incorporación de energías alternativas en nuestro país fue muy paulatino, acá sin mencionarlas todas claramente, pero como para que si alguien las quiere consultar estén listadas todas las leyes que tienen que ver con la generación alternativa o sustentable de energía. Con la ley 26.190, en el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables, se introduce eh, todo el concepto de cuáles son las energías renovables, y con su modificación de la ley 27.191 se han puesto metas en las cuales para 2017 teníamos que cumplir un 8% de la energía total que vemos que se está cumpliendo, basada en fuentes renovables, y para el 2025 tenemos que llegar a un 25%. Pero todo esto también está basado en este sistema centralizado que estamos hablando de poner un parque eólico, un parque solar. Ya con la ley última, la 27.424, nos habla del régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Con lo cual es un poco más interesante para lo que vemos en la materia, que son instalaciones en un edificio, en una casa,
ya que al tener vos en tu domicilio o en tu ente público esa generación, vas a tener que hacer una modificación a tu red. Bueno, y acá también está la mención de cuáles son las fuentes renovables, eólica, solar térmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero y biocombustibles, para que tengan la mención. Y también acá, mismo de la página de COMESA, está por sector cuáles son las energías que más conviene tener, porque también en el proceso de análisis de un proyecto uno tiene que considerar cuáles son las mejores condiciones que puede tener cada región de nuestro país, que bueno, es muy largo. Entonces vemos que en la zona sur, en la zona patagónica, donde tenemos vientos muy elevados, es realmente muy conveniente tener energía eólica, generar energía eólica, y en otros lugares como el norte vamos a tener mucho más beneficios si tenemos fotovoltaica. Cabe destacar que no estaba escrito en la página, bueno, pero estaba en unos videos explicados, que esta energía que está acá detallada no incluye las centrales hidroeléctricas grandes, porque, por ejemplo, toda esta zona que tiene la represa de Yacyretá, claramente es un porcentaje muy grande de energía que no está acá considerado. Pero bueno, si bien esto es a nivel de la generación central, también está muy interesante para analizar en el proyecto de cada casa particular. Bueno, entonces con esta última ley lo que dice es que nosotros podemos solicitar a la compañía eléctrica la instalación de un medidor bidireccional para poder inyectar a la red la energía que nosotros mismos generamos en nuestro domicilio. Obviamente la que excedas que no estés usando. No está aceptada en todas las provincias de nuestro país, pero según lo que estuvimos investigando para agosto, solamente quedan 3 provincias en donde no hay ningún tipo de normativa al respecto. ¿Por qué uno va a querer instalar energía eléctrica de una fuente renovable en el domicilio? Primero, si uno quiere bajar, ¿no es cierto?, la tarifa eléctrica, porque vos estarías invirtiendo en una energía que después no la pagás, pero también hay que considerar que la inversión inicial es bastante importante, entonces no sé si tiene tanto impacto. O sea, obviamente instalar una fuente renovable de energía tiene mucho que ver con la necesidad o las ganas de no generar contaminación, ¿no es cierto?, pero no solamente, si la idea es ser sustentable, no solamente es generando energías nuevas, sino que habría que hacer una cosa en el diseño como para tratar de gastar menos energía, pero bueno, suponete que ya tenés tu casa y querés bajar el uso de energía fósil, podés instalar esto. También, por ejemplo, en algunos countries o en algunos lugares un poco aislados donde haya cortes de energía sucesivos muy comúnmente, entonces para garantizar esa continuidad energética también podés ponerte tu suministro de energía renovable, o en zonas rurales en las cuales no llega la energía, entonces ahí necesitarías un sistema integrado de energía renovable que, bueno, no estaría conectado a la red. Nosotros vamos a hablar más particularmente de los que sí están conectados a la red. Entonces, eso sería un sistema híbrido, en el cual, por ejemplo, acá es un panel solar, pero puede ser cualquier tipo de energía renovable, genera energía. Esa energía es de corriente continua, así que hay que tener un transformador que lo transforme a la corriente alterna, y se puede tener o un banco de baterías, que tampoco es muy renovable, pero bueno, se usa muchísimo, para almacenar esa energía y usarla en el momento que vos más la necesites, convertirlo a corriente alterna, alimentar tu casa,
Y si hay un excedente, entonces esa energía vos la podés devolver a la red con este medidor bidireccional, que te va midiendo qué es cuánta energía vos estás devolviendo. Bueno, y esto sería lo mismo, pero para destacar que la energía renovable puede ser cualquiera. Ahora, este es un mapa más o menos de cuáles son las provincias que están adheridas a la ley general. Hace muy poco se está tratando en Cava, y hay un montón de provincias que no están adheridas, pero que tienen algún régimen propio de generación. Las que no tienen marco, las podemos ver acá en rojito. Entonces, estos sistemas que están conectados a la red se llaman sistemas on-grid, que permiten autoconsumir parte de la energía que requieren, por ejemplo, en este caso usando paneles fotovoltaicos, y el resto se lo entregan a la red los excedentes. Entonces, también hay que tener en cuenta que un sistema, por ejemplo, fotovoltaico, no va a tener la misma generación dependiendo de los meses, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tanta amplitud térmica y, bueno, y todas sus estaciones, ¿no? Entonces acá se muestra cuál sería la generación mensual esperada para 6 paneles. Estos sistemas on-grid sí o sí necesitan la asistencia de la red eléctrica porque no siempre van a llenar las necesidades de una casa. Y acá hay un ejemplo que si estamos en un domicilio en el cual la gente sale a trabajar y está más a la noche, podemos ver que durante las horas del mediodía es donde más se genera, por ejemplo, con el sistema fotovoltaico, donde más se genera y se va a tener que inyectar a la red, y por la noche, que es donde más se usa, que no hay generación fotovoltaica, bueno, se va a tener que usar de la red eléctrica convencional. Y este sería en el caso de un uso domiciliario diurno o un negocio, una fábrica o cualquier tipo de industria, que vos tenés el mayor cantidad de consumo durante las mayores cantidades de horas del día que tienen sol, por lo tanto acá va a ser prácticamente nula esa inyección a la red. Las normativas vigentes todavía están en desarrollo, pero encontramos una normativa de la Asociación de Electrotecnia Argentina, que es la 92.559-3, que habla de estos sistemas de generación de energía mediante fuentes renovables, que están conectadas a una red de distribución. Entonces, acá hay un tema muy importante, que es que este sistema de generación eléctrica no perjudique a la red pública ya instalada. Por lo tanto, acá se ve un esquema, hay varios diferentes dependiendo la solicitud de cada hogar. Entonces tenemos por acá que pasa la red de baja tensión, y tenemos el medidor de consumo unidireccional común que tenemos todos en nuestro domicilio, con el tablero donde podemos cortar la energía en el caso necesario, y sale paralelamente el medidor de generación bidireccional. Este medidor tiene que estar conectado a esa fuente renovable de energía, que como ya dije hay que hacer una transformación de corriente continua a corriente alterna, y sí o sí tiene que tener este interruptor de protección GR, que se llama generador red, ¿sí? Esto tiene que estar en el tablero. Y después tiene que tener un descargador de sobretensión, o sea, una puesta a tierra que permita descargar cualquier pico energético que se genere, y este interruptor diferencial que sí o sí tiene que estar, porque en el caso de que la red no requiera esa inyección, bueno, el sistema de Edenor, Edesur o el que sea, tiene que avisarle al dueño que tiene que desconectarlo porque no quieren que se inyecte. Y después el interruptor termomagnético de protección usual.
Y acá lo interesante es saber dónde está la responsabilidad de la distribuidora y dónde está la responsabilidad del usuario, que sería esta línea que nos indica que los dos medidores van a ser responsabilidad de la distribuidora. Desde ya, este era el esquema más sencillo. Hay otros esquemas que son bastante mayores cuando se necesitan más de un medidor. Están todos ahí en esta normativa. Un gran tema por el cual esta ley, que ya está hace un año y pico en vigencia, no se había adaptado, es también por el tema de los pagos, ¿sí? Y cómo te devuelven esa plata en la energía que vos inyectás. Y hay 3 modelos, ¿sí? El feed-in tariff, que es el que está en la provincia de Santa Fe. El precio que el usuario le vende a la distribuidora es superior al precio de venta. Esto se hace para incentivar la instalación de este tipo de sistemas. Así el usuario lo instala y tiene este incentivo de que puede recuperar esa inversión. Pero si vamos al análisis que pasaron en otros países en donde esto ya está mucho más avanzado, por ejemplo en España, las distribuidoras estaban obligadas a comprar la energía a un precio mucho más alto y entonces, bueno, le generaba realmente una pérdida. Luego tenemos el método net metering, que es el mismo valor de compra y de venta, que también le trae pérdidas, digamos, a la empresa de energía porque está pagando el mismo precio que él vende de forma minorista. Entonces, no le estarían agregando este valor agregado de la distribución, que realmente no es del usuario toda la red donde se reparte. Y por último, es el que se va a implementar en la mayoría de las provincias, que el usuario le va a vender a la red esa energía inyectada a un precio menor, de modo que se incentive el ahorro, pero que la mayor cantidad de ahorro no sea por haber inyectado, sino por la energía que vos dejaste de consumir porque tenés este sistema sustentable instalado. Y ahora, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar un poquito, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Un poquito de lo que es la energía solar fotovoltaica. Como dijo Ley, contamos con módulos fotovoltaicos que están asociados a un regulador para evitar la sobrecarga de baterías, y de acá tenemos generación de corriente continua que la podemos usar, y a la vez un inversor para pasar a corriente alterna a los equipos que usamos habitualmente en nuestra casa. Como dato, tenemos que un panel fotovoltaico produce de 70 a 200 watts de potencia por metro cuadrado. Obviamente esto depende de qué panel solar tengamos, y la marca, la orientación, la ubicación, el ángulo y un montón de factores. Pero bueno, para tener un poco de idea de lo que estamos hablando. En general se instalan en terrazas, como se puede ver ahí en la foto. Creo que esto era una municipalidad acá en Argentina, si no me equivoco, en Mendoza. Y después hay bastantes ejemplos en techos de tejas que tienen una inclinación, y bueno, después en zonas rurales en general los ponen en el piso también con inclinación. Siguiente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un fabricante de paneles solares, donde en general se nos ofrecen de este tipo. Por ejemplo, estos kits ahorro son del tipo on-grid, que decía Leila, donde no tenemos un banco de baterías, sino que estamos generando electricidad que se usa en directo, digamos, porque está conectada a nuestra red eléctrica. Y después tenemos las otras opciones donde sí contamos con un banco de baterías que nos permiten aprovechar la energía generada durante la noche, por ejemplo. Después, bueno, también te venden otras cosas como un kit de independencia, que básicamente tiene un banco de baterías más grande que se usa en zonas rurales donde no tenemos directamente energía eléctrica. Digamos que
Los dos primeros, estos ahorro y full, están más orientados a donde sí tenemos energía eléctrica y estamos buscando hacer un reemplazo de la energía. Y los otros es para tener autonomía por completo. Bueno, como vemos, tenemos la cantidad de paneles que necesitamos para cada cosa. Obviamente esto va a estar asociado a un gran área, así que tampoco es que pongo la cantidad de paneles que quiero, porque necesito un gran espacio para poner todo esto. La próxima. Siguiente. Ahí está. Bueno, después, además de los paneles fotovoltaicos que ya conocemos, encontramos estos que son vidrios fotovoltaicos, que es una empresa española que se llama Onyx Solar, que hay un proyecto en Belgrano de un edificio que se está haciendo, que creo que es el primero de Argentina, donde están usando esta tecnología que básicamente son unas láminas que se ponen sobre vidrios, como se ven en la foto de la izquierda, en la fachada, y bueno, en la foto de la derecha tenemos en el techo, que se utilizan para generar energía solar a partir de fachadas de vidrio y techos de vidrio. Está bueno porque no se requiere de una instalación de paneles solares convencional, ni de un gran área dispuesta exclusivamente para eso, sino que se aprovecha la propia infraestructura. Esto sería como la novedad en tema de energía fotovoltaica. La siguiente. Bueno, después un poquito sobre lo que es la energía eólica, que cuando hablamos de energía eólica generada por usuarios, digamos, no una planta eólica, hablamos de energía mini eólica, que hablamos de una potencia inferior a los 100 kilowatts, y en general tenemos potencias que van desde los 200 a los 1000 watts, que pueden salir acá, como vemos, en distintas tensiones de funcionamiento, 12, 24 y 48 volt, como es el mismo caso que los paneles solares, donde esto va conectado a un regulador, que se puede utilizar un banco de baterías y va a un inversor para pasar a corriente alterna. En particular, este aerogenerador que vemos acá es del proyecto 500 RPM, que es de una organización sin fines de lucro de acá de Argentina, que busca hacer llegar esta tecnología básicamente a zonas rurales y zonas donde no tienen energía eléctrica para nada. Y el diseño de este aerogenerador se llama diseño Pigot, que es un escocés que lo diseñó, que es de patente abierta, y básicamente ofrecen cursos de capacitación bueno, se busca como generar una involucración un involucramiento de la zona local donde se va a instalar, porque obviamente estos generadores necesitan un mantenimiento, y la idea es que esta energía sirva para mucho tiempo y no hasta que se rompa. Ofrecen cursos de capacitación y un montón de cosas, la verdad está muy bueno, los invito a meterse en la página de 500 RPM, que está excelente. Siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de estos aerogeneradores, que básicamente dice que cuenta con un viento promedio de 7 metros por segundo. Esto también es crítico porque necesitamos tener un viento así, es un viento razonable. Y, por ejemplo, para el aerogenerador de 700 watts, que creo que tiene aspas de algo de 1,20 m de diámetro, se puede generar aproximadamente esta cantidad de energía, que son 164 kWh por mes. Y bueno, hay una tablita acá que más o menos te hace un cálculo de qué es lo que podría llegar a cubrir con esta energía. Tenemos una heladera, luces, un televisor, notebook, unas cosas bastante básicas. Considerando que un consumo promedio de una casa está alrededor de los 300 kWh, estaríamos satisfaciendo la mitad de eso, así que es bastante, digamos. ¿Qué más? Creo que ya pasa al siguiente. Acá se habla de promesas para el futuro del almacenamiento. ¿Por qué hablamos del almacenamiento? Porque la mayoría de las
de los tipos de energía tradicionales generan la energía a demanda. O sea, por ejemplo, los hidrocarburos, almacenás el hidrocarburo, y cuando se genera la demanda de energía, quemás el hidrocarburo, producís energía. Por ejemplo, la hidráulica, almacenamos agua, almacenamos energía potencial en el agua, y cuando se genera la demanda, se abren las turbinas, se genera la electricidad. La nuclear también se puede regular la producción de energía. O sea que todas estas energías lo que tienen es la capacidad de regular la producción, o la mayoría de las tradicionales. ¿Qué pasa con la solar y la eólica? Siguiente. Bueno, lo que tenemos con estas energías es que tenemos una diferencia entre la demanda y la producción. Por ejemplo, acá hay un gráfico de la eólica, donde se ve que la mayor producción la tenemos durante el día, pero no así la demanda, que la tenemos más durante la noche. Entonces, nos obliga de alguna forma a almacenar esta energía para después poder usarla, y no tirarla, obviamente. Siguiente. Bueno, lo mismo pasaría con la eólica, que nosotros no podemos controlar cuándo sopla el viento, es algo un poco más caprichoso, y lo mismo, tenemos que almacenar. La forma más común hoy en día de hacer el almacenamiento es con baterías de litio. ¿Qué pasa con la batería de litio? Tienen una vida útil dentro de todo corta, están hechas con litio, que es un material escaso, tiene problemas con la degradación térmica, que todas estas cosas nos llevan a tener que renovar la batería cada un cierto tiempo, no son baterías, no es algo barato la batería, pero hoy en día es algo que funciona bastante bien, hubo bastantes avances, y es algo que funciona. Por otro lado, lo que quizás quiero darle un poquito más de atención es a las baterías de hidrógeno, o pilas de combustible, se llaman, que aprovechan el hidrógeno, que es un material muy abundante, principalmente encontrado en el agua, bueno, y en otros materiales, salvo algunos materiales que están dentro de las baterías que no son muy abundantes, pero hay mucha investigación puesta en esto para poder cambiarlo y hacerlo con materiales más accesibles y más baratos. Y lo que tiene es que es una energía, es un método de almacenamiento muy limpio. Siguiente. Bueno, acá quería decir, hay muchas empresas que venden baterías. Por ejemplo, Tesla está apostando mucho por sistemas de abastecimientos en las casas, y vende incluso las baterías para que vos puedas recargar los autos y poder también inyectarla a la casa. Siguiente. Bueno, el hidrógeno en la energía. Lo que tiene el hidrógeno es que no hay hidrógeno libre en el planeta. No se encuentra el H2 solo, que funcionaría como combustible. Se encuentra, por ejemplo, en el agua, en hidrocarburos, en cualquier molécula orgánica se encuentra el hidrógeno, pero no como hidrógeno solo. O sea, que el hidrógeno va a terminar siendo un vector. Gastamos energía para producir el hidrógeno, para después consumir el hidrógeno para producir energía. O sea, tenemos en el uso del hidrógeno tenemos varios procesos, varias etapas de cambios de energías. Entonces, definitivamente va a haber cierta pérdida de energía en cada cambio, que se va a ver afectado la eficiencia. El hidrógeno se obtiene por hidrocarburos, hoy en día es la manera más fácil y más usada de obtenerlo. Por ejemplo, se usa mucho para la producción, para industrias químicas, para industrias alimenticias. Más o menos el 80% del hidrógeno que se produce hoy es a partir de hidrocarburos. Se puede obtener por electrólisis, también por fotólisis, por termólisis, todo esto del agua. O sea, se separan las moléculas de hidrógeno del agua y la molécula del oxígeno. Se liberan las moléculas del oxígeno, no importan, y se juntan todas las moléculas de hidrógeno. Bueno, acá vemos cómo es el proceso de aprovechamiento del hidrógeno. Nosotros, una vez que tengamos el hidrógeno, lo que se podría ser combustión del hidrógeno. Pero no es lo óptimo, porque los motores de combustión no son muy eficientes, y lo que tiene también es que se libera
óxido de nitrógeno, que es un gas de efecto que produce el efecto invernadero. Entonces todo esto de la sustentabilidad no tendría sentido si haríamos la combustión del hidrógeno. La otra alternativa que existe, que es la que está puesta abajo en el proceso de abajo, es la de la batería de hidrógeno. ¿Cómo funciona todo este proceso? Producimos la electricidad, por ejemplo, acá hay un panel solar fotovoltaico, pero puede ser tranquilamente con una turbinita eólica. Con esta turbina eólica se le pasa la corriente continua al hidrógeno. Perdón, al agua. Se produce la electrólisis dentro de la cuba esta, se junta el hidrógeno, y con ese mismo hidrógeno se lo puede inyectar a la batería. ¿Qué hace la batería? Tiene un ánodo y un cátodo, se inyecta el hidrógeno que está en contacto con el ánodo, ahí se separan los protones de los electrones. Entre el ánodo y el cátodo hay una barrera que se llama electrolito, que lo que hace básicamente es no permitir que pasen los electrones, pero sí los protones. Entonces, los protones pasan del ánodo al cátodo a través del electrolito, y los electrones son forzados a pasar por otro lado, a hacer el camino por otro lado. Haciendo el camino por otro lado, ahí se genera una corriente de electrones, que con esa corriente podemos utilizarla. Del lado del cátodo se junta con el hidrógeno, se junta el hidrógeno con el oxígeno y se genera agua. O sea, básicamente todo este proceso, el único residuo que tiene es agua. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de las desventajas y... perdón, quiero nombrar antes de la producción que hay ahora de hidrocarburos, el hidrógeno a partir de hidrocarburos. No es algo bueno, porque cuando se obtiene el hidrógeno de ahí, uno de los subproductos es el dióxido de carbono, o sea, no tendría sentido como energía sustentable. Bueno, de ventajas y desventajas, podemos nombrar como ventajas que es una energía limpia. Se obtiene muy limpio, no hay mucho que cambiar, salvo algunas cosas en las baterías, pero no son materiales muy tóxicos. La materia prima es muy abundante, es algo de muy fácil acceso, y puede presentar varias ventajas en otros rubros que no son quizás el de consumo en una casa, pero por ejemplo en el método de transporte puede presentar ventajas muy importantes. Como desventaja podemos nombrar la pérdida de eficiencia por no ser el hidrógeno el material primario, o sea que se está perdiendo energía en la producción de nitrógeno. El almacenamiento no es tan simple. Hoy en día hay varias formas de almacenarlo, se están investigando varias formas, pero muchas incluyen tener el reservorio a mucha presión del hidrógeno. Es un material muy combustible, entonces hay que tener bastante seguridad. También son cosas complejas que hay que tener en cuenta, que no dan tanta facilidad, por ejemplo, para tenerlo en el hogar. A nivel hogar, tener una celda electrolítica no es algo muy cómodo, y tampoco el almacenamiento no es algo muy cómodo, por lo que todavía se está viendo la posibilidad de poder implementarlo en casas. Y hoy en día es una tecnología cara. Pero todo esto es porque no es una tecnología que esté tan desarrollada, porque tiene mucho potencial, es una tecnología con mucho potencial, y hoy en día se está desarrollando muchos procesos un poco más eficientes en la electrólisis, cosa de poder aprovechar mucho mejor, hacer que sea mucho más eficiente ese proceso y no se pierda tanta energía. Se están probando cosas como electrofotólisis, que es combinar la electrólisis con radiación lumínica, que aumenta mucho la eficiencia en el proceso, incluso con la temperatura, combinarla con la temperatura también, porque mayores temperaturas tienen mayor eficiencia. Pero bueno, todavía sigue sin ser una tecnología muy dispersa, y quizás en los próximos años, con la implementación de estas tecnologías en el ambiente automotriz, que hay muchas empresas que están investigando fuerte en esto, se puede avanzar y quizás sacar mucho avance para lo que es instalaciones domiciliarias.
o de plantas más grandes. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, antes de definir la matriz energética, existen dos fuentes de energía, las primarias y las secundarias. Las primarias son las que se pueden extraer de la naturaleza, como por ejemplo el petróleo, el carbón mineral o la energía hidráulica. En cambio, las secundarias son las que necesitan un proceso de transformación mediante la aplicación de tecnología, como por ejemplo la energía eléctrica. La próxima, Filipina, por favor. Entonces, a partir de las energías primarias, se construye la matriz energética. En Argentina, básicamente, se utiliza un consumo de energías de fuentes no renovables, la mayor parte, que son el petróleo y el gas. La próxima, por favor. Acá se puede identificar claramente que la mayor parte que se consume es el gas natural y el petróleo. La próxima, por favor. Estos recursos son finitos. El petróleo, por ejemplo, en nuestro país, desde el año 98, tiene una baja de la tasa del 26%. En cambio, el gas, desde 2004, tiene un descenso del 3%. Básicamente, el petróleo tiene un inconveniente, porque la vida útil que está estimada está entre 100 y 200 años, pero el más inconveniente que tiene es el tema de la extracción, en el fondo del océano o incluso en el centro de la Tierra. Argentina tiene varias posibilidades de generar energía eléctrica. A partir de las áreas costeras, toda la Patagonia tiene vientos que pueden transformarla en electricidad. También, por ejemplo, la biomasa de los cultivos tiene un enorme potencial para la producción de biocombustibles líquidos. Y también de la energía solar. Pero la próxima, Filipina. Pero el tema es más, aparte de generar electricidad, según mi criterio, es el tema de la eficiencia energética. Por ese motivo, las viviendas se pueden etiquetar en base al consumo que tiene. Y por lo tanto, yo puedo estimar o puedo calcular el ahorro que puede tener un edificio. La próxima, por favor. Por ejemplo, se define el índice de prestación energética, que básicamente es la energía que yo necesito para la operatoria normal del edificio. Las unidades son kilowatts hora, metro cuadrado por año, donde intervienen los siguientes instalaciones: calefacción en invierno, refrigeración en verano, agua caliente sanitaria y la iluminación. La próxima. Y en base a este índice de prestación energética, por ejemplo, en un proyecto de ley en Santa Fe, donde yo puedo, en base al consumo que tiene un edificio, yo puedo categorizarlo de la A a la G, donde las primeras categorías A, B y C son los que tienen mayor ahorro de energía, mayor eficiencia, y además también hay que tener en cuenta que es un parámetro fundamental a la hora de los costos de la energía de un edificio, y también de tener en cuenta otros parámetros, como por ejemplo el coeficiente volumétrico G, que me permite estimar la pérdida de energía de un edificio. Bueno, muy bien. Y hasta ahí creemos que era mucho material, pero bueno, que pudimos resumir un poco más que nada lo que está sucediendo en nuestro país y las vistas a lo que tenemos que apuntar, a algo que sea más sustentable. Y bueno, otros lugares, por ejemplo California es el pionero en todo esto. Y un poco de la normativa nuestra que realmente todavía está en desarrollo, así que
No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, nada, primero, gracias a los chicos que expusieron y estuvo muy bien las dos presentaciones, muy interesante, la última estuvo bien. Eh, Nada, y si nadie tiene ninguna pregunta, estamos por finalizar la clase de hoy. Tienen que reunirse con sus respectivos docentes, creo que eso ya lo saben, para seguir trabajando en las mesas. Bueno, Eh, bueno.